Gracias, presidenta. Honorable consellera Munté, va a hacer ya casi un año prácticamente que este Parlamento, y usted lo ha repetido aquí, celebró un pleno monográfico sobre el incremento de la pobreza y las desigualdades. Además, se lo han recordado también en las dos intervenciones precedentes. Este es un asunto público que debe ser sin duda prioritario para cualquier gobierno en su totalidad, pero específicamente para el departamento que usted dirige. Era lógico, y además se aprobó así en aquella resolución que surgió del pleno monográfico, que el primer punto de aquella resolución tuviera que ver con los objetivos del pacto de la lucha contra la pobreza. Pues bien, lo primero que le quiero preguntar, ¿qué sabemos hoy, después de un año de este pacto? Yo, sinceramente, prácticamente nada. Y ayer la diputada de su grupo, en una pregunta al Govern, decía que era culpa del resto de grupos por no fer costat al Govern en esta cuestión, ¿no? Usted nos convocó hace ya más de un año a una reunión a todos los grupos parlamentarios para que efectuásemos propuestas respecto de un documento de trabajo. Allí estuvimos, todos los grupos, hicimos nuestras propuestas, observaciones. ¿Qué pasó después? Pues mire, sinceramente yo no lo sé, pero lo que está claro es que yo creo que no es de recibo presentar como medida estrella un pacto contra la pobreza, convocar esas reuniones, celebrar plenos extraordinarios, en el que, por cierto, nuestro grupo pactó y transaccionó con ustedes diversas medidas, y luego dejarlo, al menos en gran parte, incumplido, ¿no? Consellera, el otro día usted presumía, y tengo que decir que así parecía que lo hacía, de haber incumplido solo un tercio de las medidas que se acordaron en el pleno de pobreza. Y lo digo expresamente, lo de presume, porque ustedes eran los que destacaron en su nota de prensa: el Govern compleix el 69% dels acords adoptats en el ple sobre el increment de la pobreza y las desigualdades. O lo que es lo mismo, está usted destacando que incumple el 30% de las medidas. Destacan y reconocen que no han cumplido con su obligación, que no es solo hacer lo que ustedes, dentro de la política que legítimamente tiene que marcar el Gobierno, llevar a cabo, sino también lo que este Parlamento les insta a hacer, porque también tienen obligación política como miembros del Gobierno de llevar a cabo lo que este Parlamento les insta a llevar a cabo. Y además es que ese incumplimiento parcial o ese cumplimiento parcial es según sus propias estimaciones, porque ustedes, al analizar el cumplimiento, en este caso es evidente que son juez y parte. Si nos ponemos a analizar lo que dicen los actores sociales u otras instituciones, como el Síndic de Greuges, no parece, sinceramente, que el Gobierno haya hecho todo lo que dice. Hace, por ejemplo, solo unos días el Síndic presentó su informe anual de 2014 en el Parlamento y enfatizó muy duramente en la pérdida de derechos y recortes en el ámbito social. Pero además no es solo el Síndic el que considera que el Gobierno está incumpliendo con los que más lo necesitan. A principios de noviembre del pasado año, que es decir, hace 3 meses, el IDESCAT afirmaba que el riesgo de pobreza había crecido medio punto en el último año, y específicamente afirmaba también el IDESCAT que la pobreza infantil y la de las personas en edad laboral fueron las que más crecieron. Es decir, consellera, para que quede más claro, y aunque sea duro decirlo así, pero el riesgo de pobreza ha crecido desde que usted es consellera de Bienestar. Esto es un hecho. Bien, tenemos el Síndic y el IDESCAT. Ambas son instituciones propias del ámbito público de la Generalitat, pero podemos ir más allá. ¿Qué dice el sector social? Pues mire, en diciembre pasado, hace escasos 2 meses, Cáritas esta vez nos decía, y cito textualmente lo que nos decía Cáritas, que la pobreza en Cataluña se ha hecho este año, refiriéndose a 2014, abro comillas, más crónica, extensa, intensa, profunda y autóctona. En el año 2014, es decir, en este último año.
más crónica, extensa, intensa, profunda y autóctona. Creo que esto, que lo dice Cáritas, y es una entidad de acción social a la que el prestigio, vaya, yo creo que nadie duda de que lo tiene, nos debe hacer reflexionar sobre si las políticas de lucha contra la pobreza están siendo las que deben ser y se están aplicando con la intensidad que deben aplicarse. Nos decía, además, Cáritas, que ha atendido en 2014 a más de 174.000 personas, lo que supone un 5% más que en el 2013. Y nos decía también que 1 de cada 3 personas atendidas por Cáritas era un menor de edad, un niño. Estamos hablando, consellera, de Cataluña. Estamos hablando de Cataluña, no de ningún otro lugar del mundo, sino de Cataluña. Yo supongo que usted no piensa que esto se lo inventan el Síndic, el IDESCAT o Cáritas. Yo, en todo caso, lo que pienso es que esto no es para sacar pecho diciendo que se han cumplido el 69% de los acuerdos del Pleno monográfico sobre pobreza. Nosotros, por supuesto, creemos que esto no es para sacar pecho y además creemos sinceramente que el Gobierno no está haciendo todo lo que puede ni todo lo que debe para luchar contra esta lacra que es la pobreza. Nosotros creemos que en el orden de prioridades este Gobierno, por desgracia, no está colocando adecuadamente la pobreza. Yo no voy a caer tampoco en la demagogia porque yo sé que a usted le importa la pobreza y yo creo que a todos los grupos de esta Cámara nos importa la pobreza. Pero ciertamente creemos que ustedes no lo colocan en el orden de prioridades donde corresponde. Mire, y en general el ámbito social, se lo tengo que decir así. Para nosotros quedó bastante evidenciado el otro día en una votación de una ILP que lo único que pedía era priorizar, aunque no tiene que ver con la pobreza, sí con el ámbito social, el pago de prestaciones que eran un derecho para los grandes dependientes. Y ahí ustedes pusieron como prioridad otras cosas. Pusieron como prioridad, porque las incluyen en los presupuestos, las estructuras de Estado, a un estado de bienestar en el que se paguen las prestaciones que están reconocidas a los grandes dependientes. En esto yo tengo que decir que incluso Esquerra demuestra más sensibilidad social que ustedes. Es así, porque ellos al menos lo ponen al mismo nivel, el tema de las estructuras de Estado y los derechos sociales. Es evidente que en algunas cosas diferimos diametralmente respecto de ellos. Pero, sinceramente, con estos datos encima de la mesa, creemos que ustedes deberían hacérselo mirar porque yo creo que no están colocando donde deben las prioridades sociales. Por otra parte, es evidente que las medidas para combatir la pobreza no pueden venir exclusivamente del Departamento de Bienestar. De hecho, las que pueden atribuirse al departamento que usted dirige son las medidas normalmente que tienen más carácter paliativo y las que se dirigen a colectivos más necesitados. Pero claro, usted decía que habían cumplido el 69% de los acuerdos adoptados por este Parlamento. En concreto, si nos atenemos a su documento, decía que habían cumplido el 63% de las medidas y que habían comenzado otro 6% o estaban en curso, ¿no? Pero ¿qué pasa con las que, según el propio Gobierno, corresponden específicamente a su departamento? Pues mire, señora Munté, respecto de esas y siguiendo sus estimaciones, que como le digo son de juez y parte, en realidad ustedes admiten haber ejecutado solo el 56%, la que le corresponde a su departamento, me estoy refiriendo específicamente. Un año, consellera Munté, ha pasado un año y han cumplido o ha cumplido su departamento, según ustedes, insisto, poco más de la mitad de las medidas acordadas en aquel pleno que son de su competencia. Yo le pregunto, ¿cree usted que esto es de recibo? Yo sinceramente pienso que no. Yo no creo que se pueda estar satisfecho ni contento de haber cumplido, según sus cálculos, insisto, el 56% de los compromisos de su departamento sobre pobreza en todo un año. Y si no está satisfecha, yo le pregunto, ¿qué piensa hacer? ¿Por qué? No podemos olvidarnos que le quedan 5 meses para cumplir todo lo demás. Es lo que le ha dado
el president Mas. Y su Gobierno ha pedido al Parlamento que tramite de urgencia, por ejemplo, la ley del voluntariado, que es muy importante, sí, pero leyes que hay en este Parlamento que tienen que ver con la pobreza, pues no ha pedido que se tramiten de urgencia. Seguiré en el siguiente turno. Muchas gracias.